interrogantes que quedó en el olvido. Fuimos arrastrados y obligados a conectarnos a una computadora y dar y recibir clases a través de una pantalla como modo de reemplazo de las clases presenciales. Pero hubo varias cosas que no se plantearon frente a esta urgencia y una de ellas fue la formación docente. El foco siempre estuvo puesto en cómo el estudiante recibe material de estudio, asiste a clases, en las cuestiones de conectividad, entre otras, pero nos olvidamos de uno de los eslabones más importantes. Los docentes en su mayoría, a diferencia de los estudiantes, son personas que nacieron o crecieron interactuando con un aparato tecnológico y que se prepararon para otra forma de educación. ¿Qué sucede con este personal que queda abandonado a su suerte? ¿Cuántos de ellos fueron formados para poder trabajar a través de un campus? El 2020 es un ensayo y errores, tanto de parte de los adultos como docentes. Perdón, recién me levanto. Está bien, está bien. Muy interesante el interrogante que planteas. Podría profundizar aún más en cuestiones de la teoría, en relación a la tecnología y a la implementación, porque es muy acertado lo que decís, Camila. Y tal vez algunas cuestiones en relación a las categorías que se muevan en la clase, de distancia, de tiempo, es lo que varía también, más allá de la formación docente o la formación continua, o del haber nacido en algún momento se denominaban nativos digitales o inmigrantes digitales a quienes habían nacido en pocas con las nuevas tecnologías, o tuvimos que formarnos para trabajar con nuevas tecnologías, ¿no? Como para seguir pensando. ¿Quién más? Perdón mi cara también de recién levantada. Estamos todos iguales, chicas. Yo estoy una noche fatal también. Yo la prendo igual a la cámara. Sí. Cuando yo fui leyendo los textos, me vino a la cabeza un Twitter de una profe de educación secundaria, que si quieres se los leo, que decía: a mis estudiantes de tercero les doy acceso al Zoom 15 minutos antes de iniciar la clase para que cotorreen un rato. Es para darles ese espacio que perdieron, la plática en los pasillos, bueno, se ve que es mexicana, antes de que llegue la profe. Se conectan puntuales al cotorreo y se ayudan con sus tareas. Y bueno, y lo que había, digamos, a partir de ese Twitter, lo que pude pensar es el interrogante de Tarasou de cuál es el rol de los profesores y de los tutores. Y sobre todo pensar cómo esos docentes que forman parte del sistema educativo y que continuamente están tomando decisiones en función de su grupo, a partir de su propia subjetividad, digamos, introduciendo pequeñas modificaciones, pueden producir grandes cambios. Y la posibilidad de concebir el uso de la tecnología no es para llenar el vacío de la educación a distancia, sino para la promoción de un escenario naciente, que es medio largo lo que escribí en el foro, es la primera vez que me extendí, que posibilite la construcción de conocimientos a través de la interacción entre pares, no para emular o ser reemplazo de los procesos de educación tradicional, sino permitiendo la creación de nuevos espacios o entornos que fomenten los procesos de comunicación y construcción del aprendizaje. Como bien plantea el autor antes mencionado, el impacto de la educación en línea genera en el campo de la educación a distancia tradicional una serie de tensiones en lo que se refiere al diseño de los procesos de enseñanza, la intervención de los docentes, la evaluación de la calidad de estos entornos de enseñanza. Al crear nuevos espacios para la interacción educativa, la tecnología deja de ser un medio o un recurso didáctico y se convierte en la plataforma misma en la que se desenvuelven las acciones educativas. Es en este lugar donde se generan nuevas reglas de interacción, de intervención pedagógica, nuevos procesos de negociación y construcción de significados, teniendo en cuenta que la posibilidad de interactuar entre pares que posibilita el aula, no solo como espacio donde se establecen lazos sociales entre los docentes y alumnos, es entendida como un derecho. Es así que en este tuit podemos observar el establecimiento de un espacio o de un pasillo, como plantea Sinten, donde aparece el intercambio informal entre alumnos, libre no reglado, en el que se comparten situaciones, dificultades, incomprensiones, problemas, e intercambios que resultan importantes en los procesos de aprendizaje. O sea, más allá de esto ya, ahí terminé con lo que puse en el foro, más allá de lo importante que es la transmisión de contenidos, va más allá de eso, digamos, que aprender, siempre dijimos que educar es más que enseñar, ¿no? Esta cuestión de habilitar al alumno para que pueda charlar y que haya intercambios entre ellos, ¿no? Que haya un espacio especial para eso. Perdón si fui muy larga. No, también. Muy bien, muy completa. Discúlpame un segundo porque me tocaron el tiempo. Te dejo tu cita. Como María José, me gustó tu intervención, lo tomé y lo conté en nuestra clase. Nosotros hacemos todos los lunes una reunión, inclusive elaboramos las clases y tomé lo de la profesora que había puesto para discutir entre nosotros. Me pareció muy interesante. Así que a veces se fue. Este foro lo corregí totalmente yo, o sea que tengo una visión bastante clara de las intervenciones de ustedes, me pareció buenísimo. Es uno de los foros donde veo que se engancharon mucho, pero con una lectura de la teoría, ¿no es cierto? No solamente en el comentario. Por supuesto que a veces hay algunas que son opiniones un poco macro-teóricas, pero en general el foro es muy interesante. Nos llegó, me parece, a todos, pueden participar,
creo que es un momento oportuno para hacerlo, porque todos hicieron muy lindas intervenciones. Así que adelante, yo los escucho, vamos. Gracias, Susana. Profe, si le parece, yo leo el aporte que hice. Por supuesto, tienen libertad para organizarse y entre ustedes acordar cómo van hablando, ¿eh? No hace falta que coordine la profesora, eso también es bueno en este tipo de reunión. Adelante, Rocío. Espero que te haya llegado mi respuesta a lo que preguntaste. Sí, hoy cuando me iba a poner con la última clase iba a responder. Pasa que ayer justo respondí, me fui al trabajo y me quedé pensando. Yo porque quiero que también la distancia no sea un obstáculo para el intercambio cuando necesitan agregarlo, ¿entienden? Sí. Dale, Rocío. Bueno, elijo el interrogante, ¿cómo interactúan y se entrelazan en un modelo de educación en línea los aspectos tecnológicos y pedagógicos planteado por Tarasov? Ya que era el que se me hacía presente al inicio de este particular año tras declararse la modalidad virtual. Desde secundario valoré mucho las clases de ciertos profesores y profesoras. Era notable el trabajo presente para alcanzarlas. Llegada a la facultad, esto se intensificó. Recuerdo más clases magistrales por parte de algunos profesores. Faltar a una era sentido como una pérdida significativa. Por este motivo, esta pata era la que en cierta parte me faltaba ante la nueva modalidad. Este aspecto pedagógico, que es el dictado de una clase, se reemplazó para el caso por el foro abierto los días martes y luego el complemento de las clases semanales, que para mí fue clave. Escuchar referencias para esclarecer los textos fue fundamental. En este caso, para el cursado de la materia, el entrecruzamiento entre ambos aspectos, pedagógicos y tecnológicos, creo que está trabajado de manera tal que la amalgama no deja cogiendo ninguno de los dos. Personalmente, la plataforma me ha resultado fácil de usar y en ningún momento no me sentía acompañada. Si bien, como cita el autor en el texto, todo esto es un proceso largo, heterogéneo, con avances y retrocesos, considerando el tiempo en el que se tuvo que resolver todo, creo que ha sido más que positivo el balance. Yo lo hice así, o sea, si me tomé esa frase a lo último, hice más una síntesis de lo que me había parecido el trabajo, porque bueno, no dejó de ser algo inédito, por lo menos para mí, y realmente pienso lo que dije, ¿no? Pero ahora también me pasa cuando yo te estoy ganando las clases, me falta una, y veo que tomo mucho de lo que, o sea, para armar las clases, además de la bibliografía, tomo mucho de lo que se habla en estos espacios. Incluso me había quedado este interrogante que vos habías planteado, de que tengamos en consideración que era esta escuela dualista y la compensatoria. Me parece que como que le terminó de dar como el cierre o el sentido este espacio para mí, porque es lo que más se parece a la clase, y para mí, bueno, la clase es algo como que incluso leyendo las clases enteras y todo lo que los elementos que la componen, desde los textos principales hasta los otros, el video o un presi que puede funcionar a modo de síntesis, todo eso da cuenta de lo que después se sintetiza en el foro. O sea, como que para llegar a lo del foro, bueno, y a la participación, hay detrás todo ese trabajo que ustedes se toman en la nueva clase, y que bueno, sí, obviamente, si todos los martes tenemos que preparar, porque todo eso sería un montón, lo de la clase, pero, o sea, da cuenta del trabajo y la lectura para llegar a la síntesis del foro, digamos. Esa fue la idea. Después no quisimos molestarlos con otra encuesta final, pero teníamos intención de preguntarles si todos veían las clases. Ya de paso, los que están presentes podrían opinar al respecto, ¿no? Que no es solamente el foro, sino el trabajo de las clases es fundamental. Muy bien, Rocío. Les dejo ya, Sam. Dale. No sé quién continúa. Hola, buen día a todos. Buenos ¿Quieren? días. Yo puedo leer mi Dale. participación. Sí, claro. Bueno, puse, luego de leer de la educación a distancia de la educación en línea continuidad o comienzo de Fabio Tarasov, elijo el interrogante, ¿cómo se observa y se evalúa en el campo virtual? Porque considero que fue uno de los más problemáticos de este año y que atravesó los diferentes niveles educativos, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Al comienzo de la cuarentena circulaba la idea de que los alumnos no podían ser evaluados y que la participación de los mismos no era obligatoria. En este sentido, podemos pensar la relación del alumno-evaluación. Muchas veces los alumnos quedan reducidos a la nota de las evaluaciones y no hay lugar para preguntarse por el interés en aprender. Aprender es mucho más que una buena nota en una evaluación. Por otro lado, tenemos la relación docente-evaluación, la cual adoptará una definición diferente de acuerdo a la postura pedagógica del docente. Más allá de eso, creo que en este contexto, la mayoría de los docentes se vieron con dificultades a la hora de evaluar,
sobre todo por el entorpecimiento de sostener un vínculo con los alumnos mediante la virtualidad. En este sentido, podemos pensar que el interrogante elegido podría relacionarse con la pregunta que plantea Tarasov respecto a la formación de los docentes que operan en el campus. Es decir, ¿los docentes reciben formación para la virtualidad? Y ahí terminé. Bien. Sí, lo que podríamos decir también qué tipo de formación, ¿no? Y de qué, cuando hablamos de virtualidad, bueno, este es un año inédito, te decíamos, qué se podía hacer a distancia, cuál era la educación a distancia, y esto difiere de la educación a distancia. ¿No? Y las trayectorias de este año, las trayectorias que tenemos en las universidades nuestras son para la presencialidad, ¿no? Y este año se transformaron para convertirlas a distancia, en distancia. Y creo yo también que lo que jugó en contra, o no sé si en contra, pero con dificultad, fue que todos pensamos que después de las vacaciones de invierno todavía existía la posibilidad de volver al aula. Y eso no pasó. Entonces, bueno, fue como toda la trayectoria también, pero haciéndose en el camino, digamos. Como que no había un horizonte. Claro. Muy interesante el aspecto de la evaluación, porque en ese aspecto justamente hay muchas dificultades para acordar. Nosotros trabajamos en ese tema, pero con muchas expectativas a volver a encontrarnos también. Y después, al prolongarse tanto tiempo, resultó, digamos, muy limitada la propuesta inicial de evaluación, ¿entienden? No hubo posibilidades de grandes modificaciones. Fue muy interesante el tema de la evaluación. No sé no creo que lo hayan tomado mucho, no recuerdo. Yo tampoco vi que lo tomaran mucho, pero a la hora de preparar el foro 23 pensaba justamente en eso, en cómo innovar Vieron que ustedes siempre en los trabajos prácticos proponían esto de ser creativos y qué sé yo, y decía, ¿cómo innovo a partir de esto? Aparte, va a haber compañeros que me observen, nunca en una evaluación sucedió eso, me veo a mí misma en la pantalla. Toda esta cuestión era como inhibitoria a la hora de pensar, digamos, la evaluación. Esta especie de evaluación, ¿no?, que vamos a tener hoy. Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no?, con las nuevas tecnologías no nuevas tecnologías, con los nuevos modos de aprender a través de las tecnologías. Son muchos los interrogantes que surgieron. Bien, María José. También, sí. Sí, creo que también lo interesante de este foro estuvo en que muchas de las preguntas también se relacionaban entre sí, muchos de los interrogantes. Entonces, bueno, había que elegir uno, pero digo que si se podían relacionar tranquilamente se podía hacer también. Exacto. Sí. ¿Alguien más quiera comentar? Sí, si quieren, Dale. me pareció muy importante, muy interesante, importante también. Yo elegí la frase que correlato tiene, la pregunta, perdón, interrogante, tiene en la organización de los sistemas educativos la aparición de un espacio de interacción. Me resultó interesante este interrogante, ya que a mi parecer también es una respuesta en sí mismo. Tarasov nos habla de la educación a distancia y cómo las aplicaciones se fueron perfeccionando, de pasar de ser una transmisión unilateral hasta una interacción con la aparición de las web 2.0. Hablar de aulas virtuales no es copiar e imitar el modelo del aula presencial tradicional, sino como propone un autor, un nuevo espacio de comunicación para transmisión y construcción del aprendizaje. Desde esta manera aprendimos que el aula no siempre fue igual, existieron otras formas de habitar ese espacio, sin caer en la simplicidad de solo ocuparlo. Como futuros docentes, como protagonistas de esta educación sin presencialidad que estamos atravesando, creo que tenemos que recuperar que existen otras formas de aprender y otras con las que no nos sentimos a gusto. Pero lo importante es poder elegir a conciencia y tomar partido de esa lección. A mí como me remontó en lo presencial cuando ahí en el material de estudios nos hacía pensar sobre las dos categorías que es aula y distancia. Como que digo, bueno, si esto es nuevo, obviamente que lo que es el campus virtual es nuevo, existe en la facultad antes de este año un campus virtual. Es más, yo antes de estudiar psicología, empiezo a estudiar ciencia de educación, porque en el año yo me tendría que venir, yo no soy de Rosario, me tendría que venir a vivir acá, era muy difícil para mis viejos tener que bancar más. Y bueno, entonces la UNR hace un proyecto de extensión para mi localidad y nosotros estudiamos las materias por núcleo, que es totalmente distinto a lo que yo después cuando paso a psicología empiezo a estudiar. O sea, teníamos tutores que eran docentes de ahí del pueblo y nos acompañaban con la lectura, pero salir del secundario a tener eso era súper distinto. Y después también pensaba el tema de la formación por correspondencia. Estamos hablando de todo el tiempo un poco más atrás que esto, entonces digo que esto de la distancia y las aulas cambia, o sea, nosotros obviamente que quizás la formación industrial es estar en contacto, porque ya creo que es, por decirlo de una manera, no es distinto, encontrarnos en el encuentro, como sea compañera de esto de cotorrear esos 5 minutos, de vernos las caras, de cambiar de espacio, porque también está esa, nosotros nos cambiamos de espacio. Yo trabajo desde acá también, entonces como que mi vida es para adentro, en un departamento chiquito.
Entonces me pareció re interesante y me acuerdo que yo se lo leía a mi novio y él se acordaba así, ¿te acuerdas cuando había las formaciones acá en Argentina? No sé si hubo mucho, pero desde las películas en Estados Unidos se ve mucho. Entonces él me decía que lo que es distancia, o sea, sí, obviamente yo creo que como docente nosotros nos preparamos para estar, por ejemplo, yo hice didáctica, estar en presencia en un aula, pero también nos formamos con una conciencia crítica. O sea, si las circunstancias son estas, bueno, de alguna manera la transmisión de conocimiento y eso que queremos general entre profesor y estudiante va a existir igual, por más que no estemos el kit. Me gustó, me pareció bastante interesante el foro. Bien, materia de participación sí hubo en Argentina también, por correspondencia. Ha llegado a la educación por correspondencia de muchos años. Claro. Pero bueno, también aparecía como en las revistas, recuerdo. Y bueno, se ha investigado también muchísimo acerca de quienes se dedican de educación, la parte de educación a distancia, hacen historia acerca de eso y sí hay registros de educación por correspondencia, de los inicios de educación a distancia en Argentina, y también se fueron modificando precisamente. Sí. Más allá de la mirada, digo, de mirada crítica, después uno también va a encontrar resistencias como las encontramos en la presencialidad, en las instituciones, ¿no? Que pasa también por lo propio. En algún momento, digo, yo particularmente en mi biografía también me resistía, ¿no? A las tecnologías. Y bueno, hasta un momento que dije, bueno, es necesario seguir aprendiendo y creo que también son herramientas en algún momento o no formas. No formas. Habilitar otros espacios, otras miradas. Sí, igual me parece también importante como para destacar más allá del modo, que hubo un factor importante este año y fue el tiempo, en el sentido de que hasta marzo se pensaba que las clases iban a comenzar de un modo. También este tiempo, de tomarse este tiempo para pensar ese modo, por ejemplo. Bueno, va a ser virtual, bueno, pero fue sobre la marcha, digamos, un poco. Entonces, en este sentido, uno veía mejor esto, bueno, la educación por correspondencia, bueno, está planificado, está pensado, digamos, no me parece menor como la incertidumbre que hubo y esto de que, bueno, cambió de un día para el otro, digamos. Entonces, en ese sentido, bueno, yo como que diferenciaría también eso. No solo el modo, sino, bueno, el modo en cuanto a cómo dar clases, si era presencial o virtual, sino también el tiempo en que se pudo pensar ese modo, digamos. Sí, vale, seguro. El tiempo también en torno a, se podría revisar en relación, bueno, a los tiempos que había los plazos que teníamos, las resoluciones que iban saliendo, que fueron saliendo, y también el tiempo en relación a la cronología del aprendizaje, ¿no? Que es lo que comienza a aparecer, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, hay diferentes tiempos. Porque esto también, el aprendizaje con las nuevas tecnologías y después en nuevas tecnologías, ¿no? Hay aprendizajes que son más técnicos y nosotros tenemos que ir, bueno, sí, nos vemos en un rato. Chau, chau. ¿Cuáles son los aprendizajes? Y cuando empiezan a implementarse las nuevas tecnologías para la educación, dijimos que hubo en la historia de Argentina un recorrido extenso en torno a la educación a distancia. Hay quienes enfocaron y analizaron detalles del estudio, ¿no? Hay una sociedad, una institución que estudia educación a distancia y ellos recuperaron los registros, ¿no? Pero pensaba también en torno a cada uno. Y este tiempo, sí, claro que es inédito, es otra forma, es otro tiempo, es otro espacio, porque decíamos que es el espacio en el que convivimos. Y esto nos abre, en relación a las nuevas tecnologías, a otras categorías, donde empieza a aparecer el aprendizaje ubicuo. Ay, llegó alguien. Hola, Daniela. Ah, vos ya estabas entrada y después de... Hola, perdón. Ah, estás dos. No, lo que pasa es que estaba con el teléfono y no me andaba el micrófono. Ahora Bien. me voy del teléfono y me quedo con la tablet. Dale. ¿Yo dos veces? Sí, está dos veces. Está bien. Esto de la multitarea, digo, es otro tipo de multitarea. Estamos como muchas cosas a la vez. La organización de los tiempos es muy difícil. No solamente los tiempos de estudio, sino la organización laborales de los cotidianos, ¿no? Las rutinas. El tiempo se ha borrado y se ha marcado de otra manera. O sea, como que nunca era al principio, bueno, no, particularmente, pero era algo que era un sentimiento compartido, como que nunca terminábamos, o nunca terminamos de trabajar, nunca terminamos de conectarnos, estamos permanentemente conectados también. Y eso también se vio, o sea, eso se notó.
muchísimo en este último tiempo, ¿no? ¿Qué más en función de los planteos? Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de aprendizaje ubicuo, que es un aprendizaje que va más allá del lugar, ¿sí? El aprendizaje ubicuo está más allá del aula. Lo que nos dice Bourbon cuando toma el concepto, eh, cuando lo hace categoría, digamos, es poder pensar que podemos aprender con las nuevas tecnologías en simultáneo, estando en lugares totalmente distantes, y podemos conectarnos con gente que está aprendiendo posiblemente de la misma manera, a lo mejor no lo mismo, pero de la misma manera, ¿no? Porque no todo, es imposible decir que aprendemos lo mismo, pero sí brinda esa posibilidad de contactarse, de sostener también algo que a lo mejor desde la presencialidad no se puede. Entonces también abre posibilidades. Digo, como para no quedarnos con todo lo que nos pasó este año desde una mirada como pesimista, ¿no? También como habilitadora. Y que la tomamos todos de la mejor manera que pudimos. Ese fue un gran aprendizaje, un gran intento. Sí, por eso yo rescataba que esto de ser también protagonista, estar dentro de lo que es estudiante, también nos forma como futuros docentes. O sea, en haber atravesado esta manera de lo virtual, en haberse, en mi caso por lo menos, adaptarse bien a los ponchazos, así, adaptarte a esto, agarrar una contraseña y empezar. Y que no estaba de acuerdo y que me costó, pero bueno, por eso digo, también esto nos forma de una manera crítica, porque quizás hasta se nos resulta más fácil de haber sido, estar presentes como estudiantes y atravesado esta nueva modalidad, esta nueva forma de entender un aula, para futuros docentes, quizás, quien dice que el día de mañana sean así, o que nos toque trabajar desde una modalidad de distancia, o no, o que no queramos, o que sí, pero está bueno también como que rescatar lo positivo o optimista de esto, de haber sido protagonista, por eso lo quise poner. Bien, Valeria. ¿Qué más? De los que aún no hablan. Samantha, yo también voy a salir del celu y voy a entrar en la compu, así ya me quedo acá, ¿sabes? ¿Sabes? Te aviso así, no parezco doble. Mire que, ¿vale? Otro enlace. Eso. Es otro enlace. Es otro enlace. Ahora a las 10 terminamos con la clase y tienen que unir el otro enlace. No sé, no. Así que bueno. Por el momento vamos a continuar con la clase 22, y si alguien quiere agregar más en relación a pedagogía y tecnología, que es en función de lo que trabajamos. Hay otras categorías que aparecen, se pueden tomar también. El de, dijimos, aprendizaje ubicuo o enseñanza también, ¿no? En relación al trabajo, cuando comenzamos a trabajar conjuntamente, compartiendo documentos con otros pares o con otros profesores, comienza también a ver, a plantearse esta cuestión como categoría del trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo colaborativo desde lo solidario, pero desde la construcción de nuevos aprendizajes con otros, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Que parece que estuviésemos en soledad, pero, o que estamos haciendo recorridos solos, pero hay algo que nos lleva a cumplir. Y eso tiene que ver con la forma de participación, ¿no? Del docente y con las propuestas que se hacen. Esto del aprendizaje colaborativo o aprendizaje en red, la retroalimentación, que tiene que ver también con esto, porque yo voy leyendo en el foro, por ejemplo, o en algún documento compartido, las participaciones de otros, o lo que otros van escribiendo. Entonces yo puedo ir retroalimentando ese trabajo, ¿no? Y esa forma, esa modalidad. Esto lo hablamos en relación a trabajo con adultos. Con niños hay ciertas adaptaciones, no es que no se puede hacer, ¿sí? Se hace también, se llega a lograr, pero de otra manera. Sí, en relación a eso, en cuanto a la participación del foro, sí pasaba un poco que, no sé, a mí me pasaba que por ahí yo estoy perdida, leía y decía, bueno, o no estoy tan perdida, o sí tengo que volver a leer porque estoy re perdida. Eso me ayudaba bastante, el poder ver el trabajo de otros. También me inhibía saber que otros estaban leyendo lo que yo escribía, pero también me faltó mucho como decía una compañera, el cotorrerío del principio, es decir,
estoy nerviosa, leíste, no leíste, es como que eso se perdió, que hace un poco a lo que es el aula, no sé, antes de un examen, antes de entregar un trabajo, que pasó mucho con los trabajos, de tener dudas de cómo escribir, a mí me pasó especialmente con las cartas, del lenguaje, no tenía con quién hablarlo, y eso fue bastante, como que se perdió esto de la integración, como que por algún lado se ganó o se sostuvo, y por otro sentí que se perdió por completo. También algo que me pasaba y que me pasa hasta el día de hoy, que salgo a caminar, por ejemplo, y digo, ay, me cruzaré con mi compañero, por ejemplo, tengo un compañero en didáctica que cursé todo el año y solo lo conozco por la cámara, digo, me cruzaré alguna profe. Es como que, por un lado, se mantuvo mucho la interacción, por ejemplo, nosotros en el foro, pero por otro se perdió y se volvió algo totalmente nuevo y extraño y no sé, produce muchas sensaciones distintas a las que venimos acostumbrados. Sí, cuando hablabas, me acordaba, me hiciste acordar de cuando hacemos análisis institucional, eso de estar como extranjero en una institución nueva, ¿no? De salirse como alguien que siempre llega, como que no llegamos a terminar de entender o de poder generar cierta pertenencia, porque uno ya en la universidad tiene un tránsito, y en el caso de ustedes es importante, y nosotros también, pero a veces sí pueden generar esas cuestiones que tienen una resonancia importante, sí. Y esto del extrañar, ¿qué extrañamos? ¿No? Cuando hablábamos de la escuela para qué, y la escuela por qué, y nos quejamos un montón, porque en entes hay una queja constante en relación a la escuela y a las formas que se dan dentro de la escuela, sin embargo, cuando no podemos ir, reclamamos por volver, ¿no? Y es un lugar del cual no nos fuimos, porque no nos fuimos, o sea, no vamos a volver porque estamos transitándola desde otro lugar, ¿no? Que en esos días se vio muy marcado, sobre todo en Buenos Aires, que hubo compañeros que publicaban, no volvemos porque no nos fuimos, ¿no? Y esa frase es sumamente significativa para quienes estuvimos todo el año trabajando de esta manera, ¿no? O cuando vuelven las clases. Las clases están siendo. Entonces, lo que tenemos que cambiar es eso, también, con mirada crítica. Con mirada crítica. Hay cuestiones del discurso que están marcadas, como que cuándo van a empezar las clases, cuándo, y ya están. Las clases están desde marzo, y bueno. En el caso nuestro también la información docente fue muy difícil, porque como para extenderlo y para compartirlo también, ¿no? Como anécdota, y las prácticas estaban estipuladas en qué formación docente yo soy profesora en relación a inicial, digo, ¿no? Las chicas van a hacer prácticas en jardines, y esto no fue posible. Entonces, ¿de qué manera transformar esas prácticas, como a ustedes les sucedió en práctica para nivel medio superior? Pero bueno, aún el nivel inicial es más difícil por los tipos, por las formas, y por la vinculación con los niños pequeños, ¿no? Sin embargo, se pudo, pero hubo que cambiar normativas porque no estaban establecidas de que las prácticas fueran a la distancia, no a la distancia. Entonces, bueno, hubo resoluciones que tuvieron que acompañar también las decisiones que se tomaron. Y a veces esas resoluciones llegaron después de las decisiones y hubo que modificarlas, y bueno, fue todo se fue haciendo de a poco, paso a paso, y creo que la mejor manera, para no perjudicar sobre todo la trayectoria. Siempre se pensó en las trayectorias de los estudiantes. Y eso es algo que también es inédito, ¿no? En relación a cuestiones de pensar macro política. Me parece que siempre se tomó con cuidado eso. Hubo resoluciones más acertadas que otras, después de la legislación, y después cada jurisdicción fue tomándolas y reinventando y resignificando de acuerdo a las posibilidades y también de acuerdo a los niveles educativos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Ya estamos. Buen día. Buenos días. En ese sentido, que vienen conversando, yo estoy cursando también didáctica y currículum y tenemos que armar una clase. Y bueno, nos encontramos con esta situación nueva de tener que diagramarla de otra forma, porque había, por ejemplo, actividades que se nos ocurrían hacer para chicos de cuarto año y, qué sé yo, un ejemplo fue para abrir el debate en una clase, tirar una pelota a cada uno para que vaya hablando. Y después dijimos, no, si no estamos en una clase presencial, ¿cómo hacemos para que los chicos interactúen? Y fue todo un cambio también, una adaptación para nosotros de tener que armar toda una clase en base a la virtualidad. O sea que también nos tocó esa parte porque justamente la profesora nos decía, nosotros les hacíamos ver una clase, ahora no la pueden ver. Entonces van a tener que imaginársela cómo sería.
Así que esa adaptación fue continua todo el año para nosotros y yo creo que para los chicos de secundaria también, y ni hablar de primaria, ¿no es cierto? Pero es un cambio continuo, es un acompañamiento continuo y todavía nos falta muchísimo acostumbrarnos a adaptarnos a la tecnología. Todavía hay un vacío en las políticas educativas para justamente acompañar todo esto que quedan por fuera el sistema de evaluación, por ejemplo. Se escucha opiniones de cómo se puede evaluar, cuál es la mejor manera, si todavía hasta cuándo se mantiene una regularidad o si se puede promocionar o no una materia. Y es un debate continuo porque es todo nuevo. O sea, esto es todo nuevo tanto para los docentes como para los alumnos que tuvimos que adaptarnos todo el año en un proceso que todavía continúa. Yo en ese sentido quería comentar esto porque me quedó con esto que decía Samantha sobre que esto que, bueno, surge como un eslogan casi, no nos fuimos, o sea, nunca nos fuimos, siempre estuvimos. Siempre estuvimos, sí, claro, todos hemos estado digamos, desde la novedad también, ¿no? Es decir, en realidad, también me parece que ese no nos fuimos es un tema porque, bueno, ha hecho obstáculo, en el sentido de haber quedado quizá anhelando una presencialidad esperada, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se obturaron posibilidades de cambio más inmediatos, digamos como, bueno, decisiones que se fueron postergando, porque, bueno, hacía obstáculo ese regreso ansiado, anhelado, soñado a la presencialidad. Entonces, desde ahí es como que, bueno, no irse de ahí fue un obstáculo, por un lado. Por otro lado, bueno, también es esto de quedarse viendo qué es lo que se hace, ¿no? Y ahí en resolver, todos tuvimos que resolver, ¿no es cierto? Todos hemos tenido que cambiar cosas para poder resolver esta nueva modalidad. Y la verdad es que, bueno, en esta cuestión de los cambios también tiene una diversidad enorme, porque acá sí que es como casi esto de cada maestro con su librito, ¿no? Porque al no tener modos, qué sé yo, más nomenclados, no sé cómo decirlo, pero bueno, o consensuados, y digamos como que es como que se rompe la tradición, ¿no es cierto? Entonces, todo esto trajo aparejado una cantidad de resoluciones posibles según como para cada uno iba surgiendo. Inclusive pienso en la misma facultad, ¿no? O en la universidad. Es decir, en la misma Universidad de Rosario, cada facultad ha resuelto de un modo diferente. La Facultad de Psicología es la que más diferente creo que ha resuelto. Bueno, esto también trae su dificultad para todos, ¿no es cierto? No poder rendir en diciembre, tener que esperar a marzo, una regularidad que es como una agonía, ¿no? No se sabe si llega o no llega, cómo se resuelve en cada cátedra, todo esto es lo nuevo, digamos, y es estar ahí resolviendo, y también lo que implica, o sea, creo que también, ¿no? Como esto que es la necesidad por ahí del otro, como de una presencia más inmediata para resolver lo cotidiano, ¿no? Como decía una compañera, que no recuerdo quién era, que, bueno, los prácticos, ¿no? Preguntar, bueno, esas preguntas que son menudencias, pero que no lo son, porque tienen que ver con cómo resolver un trabajo práctico desde un lugar diferente, porque, digamos, está bien, ¿no es cierto? Está bueno apelar a la creatividad, pero también está bueno poder acompañar esto más de cerca. Entonces, bueno, ahí es esa distancia, o sea, ¿qué pasa? Como hablaban antes de tutores, o sea, no hay tutores, entonces tampoco los docentes dan basto para tanto volumen de preguntas, de interrogantes, de todo eso que estando en el aula se resuelve más fácilmente, ¿no es cierto? O, bueno, otra figura de un tutor que no está. Amén, digamos, del incremento del tiempo y de la digamos, magnitud del salario, que fue totalmente paralela, ¿no? Es decir, yo creo que se deterioró, no sé, 5 veces, bajó el salario y se incrementó 10 veces el trabajo. Una distancia importante a tener en cuenta también, ¿no? De eso, y la universidad como que poco chilló al respecto, ¿no es cierto?
hay algo, digamos, hay cuestiones, ¿no es cierto?, que atravesadas por lo político también nos ponen en tiempos muy distintos a todos, ¿no? A los docentes, a los alumnos, a las políticas, está todo como muy, es caótico, todos son destiempos, mucho destiempo, eso es lo que pasa, pero bueno, es el caos pero que precede a un nuevo ordenamiento diferente también, ¿no? Ojalá mejore. Nada, eso, un montón de cosas, me Bien, parece. sí, de acuerdo también con algunas cosas que dijiste, no con esto de no nos fuimos, buscamos, no, o sea, a ver, no, es pensarlo, tampoco estamos de la misma manera, ¿no? Con esta mirada crítica, es decir, bueno, eh, creo que ahí es lo que, diciendo de todo lo que dijiste, después sí que las políticas sí tendrían que acompañar, tanto a docentes como las políticas educativas, ¿no? Más allá de las resoluciones, digo, en la formación, en los dispositivos, porque tampoco todos tuvieron posibilidades, y eso lo hemos charlado y lo hemos conversado en varias clases, ¿no? De la manera de acceder, o sea, de esta educación que es pública, que se supone pública, y a la cual todos no pueden acceder, o sea, ni siquiera, en la presencialidad no todos pueden acceder tampoco, pero bueno, en la virtualidad es aún creo que marco más diferencias también, ¿no? En cuanto a los dispositivos, en cuanto a si los dispositivos tienen cámaras o no, sí, claro, que hubo que resolver un montón de cosas, porque para los docentes también, eh, y que la universidad sí, cada facultad, o sea, desde la universidad hubo resoluciones y cada facultad también hizo diferentes trayectorias por carreras, y tampoco pudieron acceder todos a las plataformas, todos de varios curriculares. Entonces me parece también que es un momento de reflexión acerca de eso. Sí que hay cosas que todavía seguramente se pueden mejorar, pero no quedarnos, me gustaría, con lo que, sí con lo que obturó para que no vuelva a obturar, ¿no? Sí quedarnos con lo que se llegó, con lo que se logró y con las posibilidades y también trabajar sobre eso, o seguir trabajando sobre eso. Ustedes tuvieron esa experiencia que antes en la universidad no se había dado. Muchos niños tuvieron la experiencia de trabajar en la virtualidad cuando no estaban preparados ni docentes, ni escuelas, ni los niños, porque los niños pueden ser muy hábiles con las tecnologías, pero aplicadas a conocimientos no. ¿Está? Y ahí hace la diferencia. Cuando hablamos de pedagogía y tecnología, la relación está en función del conocimiento también. Porque no hay uno, porque no hay un único conocimiento. Hay varios saberes que nos van abriendo otras perspectivas y sí, cuando vamos analizando, nos vamos también, vamos como ampliando. No hay cosas que como que nos siguen pareciendo utópicas, que son cuestiones que tendría que resolverse del Estado. Pensaba en esto todavía en la carta, ¿no? De todo lo que hicimos, ¿no? Durante el año y que fue escrito en otro momento, pero si nosotros lo miramos en función de este contexto inédito, también podríamos aplicar algunas de estas categorías y ver cuáles fueron obstáculos, cuáles fueron cuestiones que tienen que ver con la transformación en la educación, ¿no? Con la emancipación, con categorías que veníamos abordando en pedagogía para poder ampliar la mirada. Y seguramente de los contenidos han quedado fuera, seguro. Varios porque hubo que seleccionar. Pero les digo que hemos trabajado con muchísimo material, que siempre trabajamos más en lo presencial en relación al taller, sobre todo, que no se desplegó en su totalidad, ¿no? El seminario o taller de formación docente, que nosotros tuvimos oportunidad de desplegarlo mucho con este formato, ¿sí? Pero bueno, que ya lo estamos pensando de continuar, si continuamos trabajando de esta manera, estamos viendo la forma también de darle una vuelta a eso. Bueno, y ya estaríamos cerrando por hoy. Recuerden que va a haber consultas por el trabajo